En junio de 2024, dos naciones firmaron un acuerdo que hizo temblar al mundo. Apodado el Asociación Estratégica Integral, este no fue solo otro pacto que apenas valía el papel en el que estaba impreso. Fue una declaración de desafío contra los Estados Unidos y sus aliados, envuelta en grandiosas promesas de un nuevo orden mundial justo y multipolar. Suena noble, ¿verdad? No cuando conoces a los jugadores involucrados. Rusia y Corea del Norte. Por un lado tienes a Rusia, un estado paria tambaleándose bajo el peso de su desastrosa guerra en Ucrania. Por otro lado, Corea del Norte. Aquí, un reino ermitaño armado con armas nucleares, gobernado por un hombre con políticas tan llamativas como su corte de cabello. Pero de alguna manera, en este cruel y caótico mundo, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo Kim Jong-un se encontraron como una pareja hecha en el cielo autoritario, antes de que el pacto entre la dictadura más volátil del mundo y la potencia emergente más beligerante del Putin mundo fuera incluso ratificado. Corea del Norte envió más de 10,000 tropas a Rusia, un movimiento que la OTAN inmediatamente calificó como una peligrosa escalada. Pero pocos sabían la OTAN, e incluso Putin, que no había absolutamente nada peligroso acerca de estas tropas. Piensa menos en guerreros endurecidos por la batalla y más en extras mal ensayados en un desfile militar. Quedó claro de inmediato que Kim no envió lo mejor de sí. Envió sus obras. Y Putin, él cayó en eso. Desglosemos esta enorme broma jugada a Putin y sus implicaciones para la guerra en Ucrania. Para entender cómo se desarrolló esta farsa, necesitamos mirar a estas tropas norcoreanas con más detalle. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué Putin pensó que eran la solución a sus problemas? Aunque se han manejado diferentes cifras durante semanas, las últimas estimaciones sitúan el número total de soldados norcoreanos en Rusia en alrededor de 11,000. Según la inteligencia de defensa de Ucrania, alrededor de 2,000 de ellos se han unido a las unidades rusas, mientras que los 9,000 restantes actúan como una fuerza de reserva en lo que parece ser una estrategia para ocupar posiciones secundarias. Estos roles incluyen la vigilancia de puntos de control, la excavación de fortificaciones, posiciones y el mantenimiento de puestos de observación, tareas que liberan a los soldados rusos para el combate en primera línea. Sin embargo, algunos informes sugieren que esto podría ser solo el comienzo. La inteligencia ucraniana especula que Pyongyang podría tener hasta 100,000 tropas en el futuro. Ahora, esta sería sin duda una perspectiva inquietante si no fuera por lo completamente inútiles que han demostrado ser estas tropas. Pero no nos adelantemos. Estas tropas del norte de Hungría supuestamente comenzaron a llegar a Rusia en octubre, luego viajaron otros 4,000 millas desde Vladivostok hasta Kursk. La región de Kursk es también donde la mayoría de estas tropas han tomado posiciones, trabajando junto a unidades rusas como el 22 Grado Regimiento de Fusileros Motorizados y la 11ª Brigada de Asalto Aéreo Separada. Los informes sugieren que Rusia ha acumulado una fuerza combinada de 1,000 soldados, incluidos los norcoreanos, con un único objetivo: recuperar el territorio tomado por Ucrania durante su ofensiva de verano. El elemento norcoreano se alinea con los intentos de Putin de resolver la crisis de mano de obra en curso de Rusia, sin desencadenar una movilización masiva políticamente arriesgada, con estimaciones de bajas cercanas a 762,000 y luchas de reclutamiento para mantener el ritmo. Putin simplemente necesita cada soldado extra que pueda encontrar. Pero sabes lo que dicen: ten cuidado con lo que deseas. A veces no tener soldados puede ser mejor que heredar un ejército tan inepto, mantenido, que es prácticamente una carga. Y Putin está aprendiendo esta lección mientras hablamos. Verás, los soldados enviados a Rusia no son más que los rechazados de Corea del Norte. Torpe, inapto y completamente no calificado. Son menos un ejército y más una colección de inadaptados militares.
Pero esto no debería sorprender a nadie que esté familiarizado con el ejército norcoreano. Claro, Corea del Norte podría tener uno. 3 millones de personal en servicio activo, lo que la convierte en uno de los ejércitos más grandes del mundo. Sin embargo, eso es todo lo que le importa a Kim. Cantidad. Ciertamente no es calidad. Toda la estructura del ejército norcoreano está diseñada en torno a la mano de obra bruta, no a la guerra moderna. El entrenamiento es mínimo y obsoleto, tanto que algunos de los soldados norcoreanos enviados a Rusia ni siquiera podían sostener un rifle sin dejarlo caer. No hay nada sorprendente en esto, dado que su entrenamiento también está limitado por graves escaseces. Combustible, municiones y equipo moderno están en una escasez crítica. Los desertores de Corea del Norte a menudo revelan que muchos soldados pasan más tiempo cultivando papas que disparando armas, ya que son desviados regularmente para impulsar la economía civil en dificultades. Incluso las unidades de operaciones especiales, los llamados élites, no lo hacen mucho mejor. Su equipo a menudo no está disponible, debido a las interrupciones en la cadena de suministro causadas por sanciones internacionales y mala gestión interna. La absurdidad de desplegar tales tropas quedó al descubierto en comunicaciones rusas interceptadas, donde un soldado frustrado exclamó: «¿Qué hacemos con ellos?». Este sentimiento, aumentado por un expletivo o dos, habla volúmenes sobre la preparación para el combate de las tropas norcoreanas. Pero seamos honestos, los soldados norcoreanos todavía lo tienen peor que sus homólogos rusos. Después de todo, son prácticamente esqueletos, encarnaciones ambulantes de la crónica crisis alimentaria del país. Así que no es de extrañar que los norcoreanos en Rusia no puedan completar algunas tareas físicas básicas, como trotar solo 65 pies. Por supuesto, esto no es una anomalía entre una población acostumbrada a la desnutrición. Pero los soldados realmente lo tienen difícil. Una creencia perversa de que el hambre hace soldados más duros asegura que incluso las raciones militares sean escasas. Su dieta consiste típicamente en sobras apenas comestibles, raíces hervidas, un puñado de maíz, o en días de suerte, pequeñas porciones de arroz recogidas del campo. La desesperación alimentaria ha llevado históricamente a los soldados norcoreanos a actos criminales, asaltando hogares civiles, depósitos de alimentos e incluso cocinas militares para robar cualquier cosa comestible. En un incidente horrible, 2 soldados hambrientos apuñalaron hasta la muerte a una madre y su hija civiles. Robar comida de un jardín de infancia, su desesperación empujando a los soldados a actos de barbarie. Incluso sus líderes se desempeñan mal. Una fuente describió a oficiales de alto rango desplegados en proyectos de construcción en la frontera que estaban tan demacrados que parecían al borde del colapso. Su apariencia demacrada habla de la casi imposibilidad de mantener la disciplina o la cohesión entre tropas que apenas pueden mantenerse en pie, luchar solo. Eso probablemente sea el caso con los 3 generales norcoreanos que supuestamente fueron enviados a comandar las tropas en Rusia. Ahora, podrías pensar, ¿no harían estas horribles condiciones en su patria que Rusia se viera casi como una neblina para ellos? Bueno, la respuesta podría haber sido sí, si las tropas norcoreanas no estuvieran también siendo hambrientas en Rusia. A pesar de los informes iniciales de que Moscú estaba tratando bien a la primera tanda de soldados norcoreanos, a más, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente. De hecho, lo único que desborda entre las tropas estacionadas en Kursk es la tensión. Los soldados norcoreanos, a quienes se les prometieron mejores condiciones, han expresado su insatisfacción con los inadecuados suministros de alimentos. Para abordar el creciente descontento, los funcionarios rusos se vieron obligados a intervenir. El mayor general Mevlutov, comandante adjunto de apoyo de recursos del ejército de Leningrado, fue enviado para supervisar la situación. Al llegar a Kursk, ordenó la redistribución de emergencia de raciones de la 11ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia Rusa. Sin embargo, aunque las tropas norcoreanas no encontraron suficiente comida en Rusia, sí encontraron otra cosa:
una extraña forma de libertad. Desplegar tropas norcoreanas en Rusia las sumergió en un mundo que no están equipadas para navegar, viniendo de una de las naciones más aisladas de la Tierra. Tienen poco concepto del mundo exterior y mucho menos de la guerra moderna. Tanques o tractores agrícolas, para ellos es lo mismo, subrayando cuán ignorantes son sobre el equipo militar moderno. Pero eso no es lo único de lo que son ignorantes. Los desertores norcoreanos hablaron de su asombro ante las comodidades básicas, como la electricidad, el agua corriente y las comidas adecuadas, al encontrarse con otros países. Y incluso estos son solo el comienzo. Los informes sugieren que algunos soldados norcoreanos en Rusia, expuestos a Internet por primera vez, han pasado un tiempo significativo consumiendo pornografía en línea. Sí, a Putin se le prometieron soldados disciplinados, pero en su lugar recibió un contingente impactado por la cultura que no puede luchar, no puede pensar y es peligroso, fuera de su alcance. Kim realmente ha logrado una jugada maestra. Deshizo de sus soldados no deseados mientras avergonzaba a su supuesto aliado. Pero seamos honestos, Putin también tiene culpa aquí. Podría haber sido engañado por Kim, pero él se metió de lleno en eso. Después de todo, ¿qué esperaba? Que soldados extranjeros sin conocimiento del ruso y sin experiencia real en combate se convertirían mágicamente en una fuerza de combate efectiva, fuerza durante la noche. A partir de estos dos problemas, Putin debería haber sabido que aceptar soldados norcoreanos era una mala idea. Ahora hablemos sobre la experiencia en combate y dónde las cosas realmente se desmoronan. Las tropas coreanas son esencialmente novatas en el combate moderno. Su despliegue en Kursk representa en realidad la primera gran batalla que estos soldados han visto desde la Guerra de Corea a principios de la década de 1950. Hace años. Ahora, no nos malinterpretes, los soldados norcoreanos han sido enviados al extranjero antes, pero estos fueron despliegues a pequeña escala. Durante la Guerra de Vietnam, enviaron a menos de 100 pilotos y una unidad de guerra psicológica. En la Guerra de Yom Kippur, desplegaron 500 asesores y especialistas militares, pero su número no era el problema, sus roles lo eran. Solo estaban apoyando a otros, no en las líneas del frente en combate directo. Por eso su experiencia en luchar guerras a gran escala es prácticamente inexistente. Lo mismo se puede decir de otros notables despliegues exteriores de Corea del Norte. En la década de 1980, Corea del Norte envió solo 25 asesores militares a Libia y en 1987, 50 asesores a Uganda. La instancia más reciente fue en Siria, donde Corea del Norte envió especialistas, aunque algunos informes sugieren que podría haber sido más. Aún así, estas unidades estaban muy alejadas de las brutales realidades de la guerra en primera línea. Así que cuando Putin pensó que estaba obteniendo miles de soldados altamente entrenados para ayudar en la batalla por Ucrania, lo que obtuvo fueron soldados que han estado fuera de acción durante décadas. Pero este no es el caso de mala inteligencia, como lo fue la invasión equivocada de Ucrania. Esto fue un absoluto error de cálculo por parte de Putin. Por eso ahora está tratando con soldados que han pasado más tiempo en el desfile que en el campo de batalla. Y para cualquier operación militar, ese es un problema que no puedes ignorar. ¿Otro problema que no puedes ignorar? O una barrera del idioma. Esto puede sonar trivial, pero en un entorno militar es un problema enorme. Especialmente cuando se trata de soldados que ya carecen de experiencia en combate. La coordinación es compleja y requiere comunicación constante, órdenes precisas y respuestas en tiempo real. Así que, cuando introduces una barrera lingüística en la mezcla, obtienes caos, no conciencia, máquina engrasada. Los soldados norcoreanos en Rusia están luchando por aprender ruso, con la formación lingüística supuestamente limitada alrededor de 100 toneladaérminos militares clave. Eso simplemente no es suficiente cuando las apuestas son tan altas.
En un escenario de batalla real, incluso pequeños malentendidos pueden resultar en un desastre. Los rusos podrían haberles enseñado a decir ataque, pero sin fluidez no van a conocer las matices tácticas. Por eso, incluso, integrar a estos soldados en unidades militares rusas en niveles más bajos va a ser como intentar encajar un clavo cuadrado en un agujero redondo. Los rusos tendrán que confiar en traductores, lo cual es difícilmente una configuración ideal para las condiciones de batalla en tiempo real donde los segundos cuentan. Así que cuando Putin imaginó a los soldados norcoreanos uniéndose sin problemas a las fuerzas rusas, podría haber pasado por alto un detalle crucial. Si estas tropas no pueden entender a sus comandantes, no van a poder ejecutar las órdenes correctamente y su rendimiento será incluso peor de lo esperado. La humillación de Putin crece cuando te das cuenta de lo que realmente obtuvo de este desesperado parche para el problema de reclutamiento de Rusia. Un golpe directo en el territorio ruso. ¿Ves? La decisión de Putin de traer tropas norcoreanas ha llevado directamente a que Ucrania reciba luz verde para lanzar ataques con misiles de largo alcance en suelo ruso. El presidente Joe Biden fue el primero en autorizar a Kiev a Doral, utilizar misiles suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia, y los misiles británicos Storm Shadow y franceses Scalp siguieron su ejemplo. Estas armas de largo alcance habían sido un tema sensible durante meses, pero una vez que las tropas norcoreanas fueron desplegadas en Rusia, Biden aprobó su uso, apuntando específicamente a las fuerzas rusas y norcoreanas en la región de Kursk. Para Putin, eso significa que el campo de batalla se ha expandido unas 180 millas en el territorio ruso, y ahora Rusia misma está bajo ataque. Los mismos soldados que Putin pensó que lo ayudarían a ganar ahora están causando indirectamente que pierda aún más terreno. ¡Qué serie de eventos! ¿Y Kim? Bueno, él es el verdadero ganador en este trato. Primero y ante todo, se deshizo de sus peores soldados, aquellos que eran más una carga que un beneficio para el ejército de Corea del Norte. Enviar a estas tropas a luchar por Rusia donde están lejos de casa y es poco probable que regresen fue una manera perfecta de limpiar la casa. Después de todo, no estamos hablando de unidades de élite. Estamos hablando de carne de cañón desechable, fácilmente sacrificados al caos de la guerra. Luego está la ganancia financiera. El gobierno ruso supuestamente paga a los soldados norcoreanos $2,000 estadounidenses al mes, y la mayor parte de ese dinero probablemente termina en las arcas del Estado, no con los propios soldados. Para una nación como Corea del Norte, que ha luchado durante mucho tiempo con dificultades económicas y escasez de divisas, esta es una inyección de efectivo muy necesaria. Por supuesto, también está la ventaja nuclear. Kim ya ha comenzado a aprovechar la alianza con Rusia para mejorar las ambiciones nucleares de Corea del Norte. En este sentido, el pacto entre Rusia y Corea del Norte podría convertirse en un cambio de juego. La ayuda de Moscú podría allanar el camino para que Kim mejore su programa de armas nucleares y refuerce la posición del país en el escenario mundial. Y si eso no fuera suficiente, está el intercambio de tecnología militar. Rusia ha prometido supuestamente proporcionar a Corea del Norte aviones de combate MiG-29 y Su-27, aunque estos son modelos más antiguos. Aunque no son de primera línea, estos jets aún representan un aumento significativo en el poder aéreo de Corea del Norte, lo que podría resultar vital en el tenso espacio aéreo sobre la península coreana. Si fueras un estratega hoy, ¿qué decisión tomarías? Te leo en los comentarios. Finalmente tenemos un posicionamiento estratégico. Al alinearse con Rusia y aumentar sus capacidades militares, Kim está consolidando aún más su posición en la llamada Nueva Guerra Fría. Las dinámicas geopolíticas están cambiando, y Pyongyang está capitalizando las crecientes tensiones entre EEI, China y Rusia. Ahora está surgiendo una nueva triada poderosa, con China, Rusia y Corea del Norte en su núcleo. Esta tríada posicionaría al régimen de Kim como un jugador significativamente más influyente en el escenario global. Esencialmente, Kim obtuvo todo lo que necesitaba: el dinero, el apoyo militar y la ventaja estratégica. Putin
pagó el precio. Ahora, esto plantea la pregunta: ¿por qué Putin seguiría aguantando esta alianza corrupta? Es simple, en realidad. No tiene otra opción. A puerta cerrada, puede enfurecerse. Él incluso puede amenazar con enviar de vuelta a los soldados norcoreanos. Pero en público, debe mantener la ilusión de fuerza en esta alianza. Kim ya ha dominado esta ilusión. El 30 de noviembre de 2024, Kim se comprometió públicamente al apoyo inquebrantable de Corea del Norte a la guerra de Rusia en Ucrania, enfatizando que su país respaldaría los esfuerzos de Rusia para defender su soberanía e integridad territorial. Esta fuerte declaración, hecha durante una reunión con el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belyazov, fue cuidadosamente elaborada para ayudar a Kim a mantener credibilidad tanto con Rusia como con su audiencia doméstica, mientras públicamente sostiene la fachada de la fortaleza de su régimen. Putin también necesita actuar con fuerza, a pesar de la desagradable sorpresa que ha recibido. El despliegue de tropas norcoreanas es parte de la narrativa en curso de que Rusia no está aislada, sino que está construyendo activamente alianzas, países como Corea del Norte, que pueden proyectar un frente unido ante las sanciones y presiones occidentales. En última instancia, ninguna de las partes admitirá las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones, porque hacerlo socavaría su imagen de fortaleza, algo que ambos líderes deben mantener para evitar perder influencia en el escenario global. Pero conociendo a Putin, esta humillación no quedará sin castigo. No podrán contraatacar a Kim, pero sus tropas están tan muertas como si ya lo estuvieran. Rusia, casi con certeza, va a utilizar las tropas norcoreanas como carne de cañón, una estrategia diseñada para absorber pérdidas masivas, mientras intentan abrumar las defensas ucranianas a través de la pura cantidad y la fuerza bruta. Este enfoque es un sello distintivo de las tácticas de picadora de carne en las que Rusia ha confiado en varios conflictos. Al desplegar miles de soldados norcoreanos mal entrenados en las líneas del frente, Rusia puede lanzar asaltos masivos, en forma de olas, destinados a abrumar las posiciones ucranianas, incluso si eso significa sacrificar a esos soldados en el proceso. Sin embargo, no esperes que a Kim le importe mucho la muerte de sus soldados. Su régimen ha visto consistentemente a sus soldados como prescindibles, por lo que incluso enviarlos a morir en la guerra de Rusia es solo otro sacrificio en la búsqueda de Kim de ganancias militares y políticas. Y las tropas norcoreanas, de hecho, han comenzado a morir en Rusia. El 1 de diciembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mencionó en una entrevista con Kyiv Kyodo News, una agencia de noticias japonesa, que algunos de los soldados norcoreanos ya habían sido asesinados en combate. Los primeros informes que indican enfrentamientos que involucran tropas norcoreanas salieron a principios de noviembre. Para el New York Times, el primer compromiso tuvo lugar el 5 de noviembre, cuando las tropas norcoreanas, junto con la 810ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia Separada del Orden de Yukov de Rusia, lucharon contra las fuerzas ucranianas en la disputada región de Kursk. Aunque el enfrentamiento fue descrito como un compromiso limitado, probablemente destinado a ser un ataque de sondeo para probar las defensas ucranianas, terminó con un número significativo de bajas norcoreanas, según funcionarios de Estados Unidos y Ucrania. A pesar de la ausencia de cifras específicas de bajas, ambos funcionarios, que hablaron de forma anónima debido a la sensibilidad de la situación, confirmaron que muchos soldados norcoreanos murieron en este encuentro. Aunque los detalles siguen siendo escasos, incluido el número de fallecidos, estas muertes marcan el comienzo de lo que probablemente será un costo mucho mayor para las fuerzas norcoreanas. Entonces, ¿quién está realmente saliendo adelante aquí? ¿Está Putin beneficiándose de este acuerdo de alguna manera, o solo ha sellado su destino? ¿Y qué hay de Kim? ¿Realmente se saldrá con la suya engañando a Putin? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. A continuación queremos leerte y entender tu perspectiva crítica y analítica al respecto. Se abre pista al debate argumentativo en Show Militar.